Ya viene. Cuéntame con Paulina Niños en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Muchísimas gracias y bienvenidos. El programa de hoy es un programa a prueba de dormilones. ¿Sabe por qué? Porque vamos a hablar del insomnio. Dormir no es solo un placer, es una actividad absolutamente indispensable. Pero en Chile hay 1 millón de personas que sufren de insomnio crónico. Es decir, aquella complicación, por decirlo así, de conciliar el sueño fácilmente. Esa imposibilidad de conciliar el sueño fácilmente. Nuestros invitados han vivido esa etapa de su vida, el insomnio, algo desagradable. ¿Usted, señora, tiene un marido con insomnio? Se despierta a 2, 3 de la mañana, empieza a leer el diario, prende la televisión, o el día de mañana, no sé, escucha radio. Bueno, vamos a hablar de esto. ¿Por qué? ¿Por qué se produce el insomnio? Nuestros invitados nos van a contar sus historias y nuestro especialista va a aclararnos todas las dudas al respecto. Se los presento inmediatamente. Ellos son Gladys Ortiz, 31 años, secretaria ejecutiva, para quien pido un aplauso. Leopoldo Soto, 29 años, doctor en física. Y Carmen Esponda, 52 años, técnico laboratorista. Muchísimas gracias a los tres por venir a compartir su insomnio con nosotros, que ya no es ni tal, vamos a llegar a ese punto también. Le presento a nuestro especialista, el psiquiatra y neurofisiólogo don Walter Abdalov. Bienvenido. A ver, Gladys, preguntarte en qué etapa de tu vida, qué estabas viviendo, qué pasaba en tu vida cuando comenzó el insomnio. Fue hace 6 años. Yo tenía 25 años en esa época. ¿Ya? Mi madre le dio un cáncer vaginal muy doloroso y eso requería que yo la inyectara con morfina, la mudara, y eso me hizo permanecer, o sea, me obligó a aprender a no dormir. ¿Aprender a no dormir? Sí, ya que había que inyectarla cada 2 horas o 3 horas, mudarla. Tú dices aprender, Gladys, a no dormir, pero ¿cuántas horas dormías? Es que a veces dormía bien, o sea, regular, pero tenía que despertar. Yeah. Sabía por qué dejaba el despertador para inyectarle la morfina, darle los remedios correspondientes. Pero de todas maneras empezaste a disminuir cada vez más, claro, ¿cierto?, tus horas de sueño. La verdad es que uno aprende a no dormir porque el hecho de que uno tenga que despertar forzadamente. Entonces yo empecé a hacerme el hábito de tratar de no dormir profundamente, cosa que no me costara tanto y no me fuera tan penoso el despertar y salir casi sonámbulo a hacer las cosas. Ahora, Gladys, ¿cuándo se convirtió esto o pasó a ser crónico? ¿Cuándo ya bueno, el problema, formó parte de tu vida, así como algo normal? Ella duró 2 años y al término, cuando ella murió, ahí empezó el problema porque yo ya había aprendido a no dormir. Y entonces en casa había muchos medicamentos para dormir, que yo creo que es el gran problema cuando uno sabe. Entonces recuerdo que había una medicina específica que era el Validón. ¿Validón? Sí. Y yo empecé a tomar una pastilla, ya que no me era imposible conciliar el sueño. En un principio me hizo bien una, después tomé 2. Nunca pasé de 2. Llega un minuto en que ya no te hacían efecto. No, después ya no me hacían nada. Y ahí se transformó en un... Y ya después ya se hace crónico y ya uno no duerme nada. En el caso tuyo, Leopoldo, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaste a dormir tan poco y hasta convertirte en un paciente o en alguien que sufre de insomnio crónico? Yo estaba estudiando en la universidad, tanto en la licenciatura como en el posgrado, y tenía muchas dificultades para conciliar el sueño. Nunca he tenido muy claras las razones, pero en ese momento yo estaba muy estresado. Muy estresado, claro. Estaba muy estresado y siempre era muy culposo. Me quedaba con ideas fijas del trabajo, del estudio, de todo. ¿Te cuestionabas todo? Me cuestionaba todo, claro. Era todo muy complicado para mí. Todo para mí era un problema. Cualquier cosa. ¿Y eso se generó, digamos, o empezó a provocarte que despertaras a una hora determinada? No podía dormirme bien. No, me costaba mucho dormirme. Nunca me dormía antes de las 2 o las 3 de la mañana. Y a veces 4 de la mañana.
Y dormía poco. ¿Cuántas horas dormías? Dormía unas 3 o 4 horas, Ya. lo que hacía que después anduviera siempre con mucho sueño. Me imagino. Y en verdad parecía más un dormilón que un insomnio, porque Ya. al otro día parecía como una persona que tenía sueño. tenía pues. sueño y que Claro. le encantaba dormir más que nada. O sea, la impresión que le daba a la gente era que fuese un dormilón más que un insomnio. Y esto te afectó en un minuto determinado a la vida, supongo, ¿no? Sí, me afectaba, claro. O sea, lo que pasa es que las horas de sueño yo las dormía después en algún momento. Las tenías que recuperar. Me fue Te fue trastocando. Me fue la vida. trastocando todo, claro. Y era como un ciclo así que se me iba complicando todo. Yo trataba de dormir y eso me complicaba más dormir. Incluso llegué a poner en el techo un letrero que decía debo levantarme temprano porque cuando ya lograba dormirme a veces pasaba de corrido y llegaba tarde a cualquier parte, ¿no? Por eso parecía un dormilón más que una persona que le costara dormir. Un dormilón. Carmen, ¿te pasó algo parecido a lo de Leopoldo, que después del insomnio andabas con sueño? No, yo no tenía nunca sueño. Ya. No, de hecho no sentía la sensación de tener sueño. ¿Qué pasaba? Bueno, a mí me empezaron los problemas después de una separación matrimonial, Ya. en la edad en que mis hijos estaban adolescentes, que se podría decir que es la edad en que los hijos le traen más problemas a uno. Es una etapa súper Es complicada. muy complicada. Quizás más problemas con mis hijas mujeres que con mi hijo menor, que es hombre. Y yo empecé haciendo las cosas domésticas que uno no hace en el día, y las hacía de noche. Para mantenerte ocupada. Para mantenerme ocupada, para poder dormir más. Entonces, en las noches yo cocinaba, lavaba, cosía, tenía una máquina de tejer, hacía dulce. Después empecé a hacer dulce para vender. Y así sucesivamente. Llegó a tal extremo, por supuesto que yo tenía, el ser sola a uno le genera problemas económicos. Tenías que mantener tu casa. Tenía que mantener mi casa, tenía muchos problemas del diario vivir. Eso te hacía pensar en la noche cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a pagar el arriendo. Solamente eso y cómo hacer estirar el dinero que uno tiene. Para que alcance todo el mes. Claro, y yo estoy hablando de las cuentas básicas, de los consumos básicos de una casa, no estoy hablando de gastos, estoy hablando de la luz, del agua, del pan, de la movilización, de las cosas básicas. Del comer. Del comer. Entonces, uno empieza a buscar la manera de hacer otras cosas y en ese tiempo yo tuve la oportunidad de tener un segundo trabajo de noche. ¿Ya? Y de hecho trabajaba en una parte entre las 8 y las 5 de la tarde y en otra parte entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. Y en ese ¿Durante cuánto tiempo estuviste así con esos doble trabajos? Estuve haciendo ese trabajo por más de 2 años. Y estuve con este problema pertinaz del insomnio como 4 años. Como 4 años. Doctor, usted ha escuchado las historias de nuestros invitados. Yo quisiera partir con la explicación de qué es lo que es el sueño y cuáles son las etapas del sueño, para después así ir entendiéndolo y llegar a concretar lo que es el insomnio. Sí, bueno, tal vez algo muy básico inicialmente decir de que el sueño es un periodo en el cual si aparentemente nosotros estamos en una situación que parece que no hay actividad cerebral, sin embargo lo que sucede es que en ese periodo se produce una actividad muy peculiar que ha hecho que esto se estudie y que se clasifique en 2 formas. Uno que corresponde a las etapas de la 1 a la 4, en la cual básicamente lo que se produce es una relajación física, hay recuperación física, hay secreción de hormonas, hay recuperación de músculo, hay recuperación del sistema óseo y el sistema linfático y sanguíneo. Y la otra etapa es una etapa que se llama de sueño paradojal o sueño REM, o la etapa en la cual se producen las ensoñaciones.
Este periodo es un periodo que se produce unas 4 o 5 veces a lo largo de la noche y que tiene por objeto o por sentido básicamente provocar la recuperación psicológica. Es el periodo en el cual se produce al mismo tiempo el procesamiento de toda nuestra información adquirida a lo largo del día y donde se produce la fijación de los contenidos de memoria que hemos vivido a lo largo del día. Ya, perfecto. Ahora, esto de los trastornos del sueño, esto de no poder conciliar el sueño fácilmente, que era la descripción que yo hacía del insomnio al iniciar el programa. Vemos que en el caso de nuestros invitados tiene un origen, tiene una causa. En el caso de Gladys, la enfermedad de su mamá que la fue llevando a esto. En el caso de Leopoldo, ¿no es cierto?, el estar con un estrés, preocupado de su trabajo, preocupado de su vida personal, preocupado del estudio. Y en el caso de Carmen también, después de una crisis matrimonial. ¿Siempre el insomnio es gatillado por algo específico, doctor? Sí. ¿O comienza así por...? Tal vez algo previo a eso de lo que tú te referías, Paulina, y es que el insomnio puede ser de dos tipos. ¿Ya? Y aquí ellos lo han descrito de la misma forma. Uno que se llama insomnio de conciliación, ¿Ya? en la cual a la persona le cuesta conciliar, como dice la palabra, el sueño, y el otro es el insomnio de mantención. Eso significa personas que inician un sueño en una forma adecuada y a las 2 o 3 horas despiertan y de ahí en adelante se mantienen despiertas. Pues bien, lo que ellos referían, que ha sido la causa o gatillante del insomnio, es bastante frecuente observar. Las personas que tienen insomnio muchas veces relatan haber tenido en su infancia o adolescencia algunos problemas para dormir. Pero hay episodios o acontecimientos que son los que desencadenan esto. Los acontecimientos, por ejemplo, lo que contaba Gladys, que es la desestructuración de su sueño. Ella, a causa de esta situación familiar, prácticamente condicionó, ella dice, aprendí a no dormir. O sea, condicionó a dormir en forma fraccionada un par de horas o 1 hora y media y después despertar y nuevamente lo mismo. O sea, ahí hubo una causa muy clara. En el caso de nuestro Leopoldo, lo que ahí pasa es que hay una cantidad de factores de carácter emocional que son los que han desencadenado, y básicamente lo que él se refería a obsesiones. Eso es muy frecuente en las personas que se llevan como el trabajo a su casa y lo continúan haciendo, y muchas veces incluso despiertan y sienten que han resuelto o no han resuelto nada, muchas veces de los problemas que tenían. En el caso de Carmen, lo que ha sucedido ahí es que por una situación estresante, que no obedece tanto a una enfermedad psicológica, sino que más bien a una situación vital, ella acondiciona también una forma de dormir, mostrando, eso sí, una característica bien peculiar, que es de tener una muy buena resistencia para el sueño. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos han quedado varias cosas claras ya. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece, a nuestros invitados? Para luego ver cómo les afectó el insomnio en sus relaciones familiares, ¿no es cierto?, en su trabajo, en el estudio, y ver también las vías de solución que hay para el insomnio. Ya volvemos, ¿ah? No se mueva de donde esté, no se me quede dormido. ¿De qué manera se transforma la vida de aquellas personas que sufren de insomnio? Uy, es bien complicado. Y yo quisiera preguntarle a Carmen, ¿cómo te sentías tú, Carmen, anímica y físicamente? ¿Y cómo era tu relación con los demás con esto del insomnio? Yo me sentía muy mal, me sentía siempre cansada, ¿Ya? me sentía siempre de mal carácter. O sea, yo... ¿Andabas todo el día enojada? Y muy irritable. Y la realidad es que todo eso le trae problemas a uno con su entorno, más los hijos, dijéramos, que es lo más vulnerable, con las personas con las cuales uno, por supuesto, tiene problemas, en el trabajo, en el rendimiento del trabajo y en todo tipo de... ¿Disminuyó tu rendimiento laboral? O sea, yo trataba que no se notara, pero yo creo que sí, tiene que haber sido. O sea, todo esto causa toda esta clase de problemas que uno en el momento que los está viviendo no se da cuenta. Después logra evaluarlos cuando... ¿Trataste de hacer algo, Carmen, para dormir?
¿Qué cosas Yo hice de intentaste? todas las cosas que la gente aconseja para dormir. A ver, ¿cómo cuál? Desde hacer ejercicio, darse baños calientes en la noche, tomar leche con con hojas de naranjo. Empecé así. Ya. Y después empecé a medicarme sola. Y ahí El empieza el trabajar yo en un hospital y después en la noche yo trabajaba en una clínica de enfermos de reposo, también uno sabe manejar algunas cosas y llega a un extremo en que tome lo que tome, logra dormir. Mi promedio era dormir 1 hora, 1 hora y media, a ese punto. Y la otra cosa A pesar era de que- estar ingiriendo O medicamentos. sea, me dormía, pero despertaba a la hora o a la hora y media como que hubiera dormido 10 horas. Y la realidad es que mi gran escape siempre fue fumar. ¿Y en ese periodo cuánto estaba fumando? Llegué a fumar 2 cajetillas diarias. Uy. O sea que además al insomnio se le suma el de estar, pero como chimenea. Es que una cosa va trayendo la otra, o sea, uno suma por un lado y no se da cuenta de las cosas que se van deteriorando por el otro. No tiene una idea, uno va perdiendo la percepción de lo que es lógico y lo que no es lógico, o sea, no tiene la percepción del que lo está haciendo mal. Exacto. Ni siquiera, yo nunca tuve la valentía de decirle a nadie que tenía insomnio. Yo nunca le dije a nadie que tenía insomnio. No. No. ¿Y la conversación con tus hijos? ¿Cómo estaba la relación sea, con tus hijos? ¿Ellos se daban cuenta que estaba pasándote algo? Mira, no tanto mis hijas mujeres porque ellas han sido siempre dormilonas, pero yo desafortunadamente le malcrié hábitos a mi hijo hombre. Ah, De tal manera que ahora que yo eso para mí es superado, él suele llamarme a las 2 de la mañana para conversar y yo lo reto. Y él me dice, bueno, si tú me enseñaste a vivir así, él realmente es una persona que duerme muy poco y duerme a deshora. O sea, duerme poco. Y la realidad es que él no suele conciliar el sueño en forma normal. ¿Y eso dirías tú que fue producto de lo que él vio? Sí, él me acompañaba mucho a mí, me acompañaba mucho en el periodo en que yo hacía dulces, sobre todo de noche. Yo hacía dulces chilenos, que son dulces de preparar, y él me ayudaba y me acompañaba mucho de noche. Entonces la realidad es que yo a él le cambié sus hábitos. Hábitos del sueño, ¿eh? ¿Cómo cambió tu vida, Gladys, con esto de tener insomnio? Bueno, uno siempre, También andabas así como Carmen, uno siempre está irritable, cansado, enojada, ¿sí? está irritable. Es fácil romper relaciones con buenos amigos porque uno como que rehuye estar con las personas. Quiere estar solo porque está muy cansado. Evita compartir y eso hace que muchas veces la misma familia no lo comprenda. Ni tampoco los amigos porque ellos no pueden entender lo que es ser insomnio. Leopoldo, y en tu relación, por ejemplo, con los demás, con las personas que te rodeaban, con tus compañeros de estudio, quizás con una pareja, ¿qué pasó con tu vida amorosa, por ejemplo? ¿Tenías pareja en ese minuto en que vivías así ya cruelmente el insomnio? Bueno, en esa época tenía pareja, pero era una relación tormentosa, ¿Sí? Era parte de mi desorden emocional, digamos. También tener una relación tormentosa, media neurótica, que estábamos juntos, nos separábamos. Yeah. Pero en realidad, en general en mi vida, lo que siempre más me afecta es tratar de hacer bien mi trabajo. Más que ser obsesivo, yo considero que soy apasionado con lo que hago. O sea, para mí Doctor en física, para mí la como física es una cosa que me apasiona demasiado, entonces no comparto ese adjetivo, sino que prefiero usar otro. Y la verdad me es fácil trabajar de noche, además. Me era muy fácil trabajar de noche, concentrarme de noche. La formación de nosotros también era muy libre. Yo tenía acceso al laboratorio a cualquier hora, disponía de llave. Y eso me permitía trabajar en horarios que se adecuaban a mi insomnio. En algún minuto, antes que se me olvide, Leopoldo, ¿tomaste medicamentos? ¿Te automedicamentaste? No, yo estaba en terapia en esa época con una psicóloga Ya. porque me sentía mal, vivía Ya. mal. No específicamente No por específicamente el por el insomnio. Ya. Y el que yo estuviera mal se manifestaba que en alguna de las cosas en que se manifestaba era que dormía muy mal, Ya. o no podía conciliar el sueño. Y llegó un momento en que me dijeron, bueno, vamos a tener que apoyar la terapia con medicamentos. Y me dieron una interconsulta con un psiquiatra y ahí empezamos a probar con medicamentos. ¿Y qué pasó? ¿Dieron resultados? Al principio, el primer medicamento que me dieron no dio mucho resultado porque rápidamente dejó de hacerme efecto. Y después cambiamos a otro que sí me hizo efecto durante un tiempo y después conversando con mi mamá me dijo, pero ese mismo te damos cuando chico, cuando tenías pesadillas. Y ese me sirvió un tiempo, lo tomé 3 meses
y después dejé de necesitarlo. A ver, fíjate que contaste algo que debe ser importante quizás ligar, doctor. Dijo, cuando yo tenía pesadillas cuando chico, o sea, una persona que quizás desde niño tiene alteraciones del sueño, ¿tiende a tener propensión al insomnio o a tener problemas del sueño cuando adulto? Claro, lo que ha referido Leopoldo es un hecho relativamente frecuente, que los trastornos del sueño no se inician muchas veces en la edad en que esto ya aparece como una enfermedad constituida, sino que hay formación de hábitos, también como lo decía Carmen con respecto a su hijo, claro, en que ya en la edad infantil se van generando hábitos de sueño, aparecen ciertos trastornos como pueden ser las pesadillas, los terrores nocturnos, la enuresis u otras cosas, que también perturban el sueño y que son parte de una patología del sueño. Después de eso, habitualmente en la adolescencia tienden como a disiparse, pero sometidos nuevamente a situaciones tensionales o a otras alteraciones en la vida, vuelven a aparecer estos síntomas ahora ya constituidos como insomnio. Doctor, ¿una de las causas del insomnio puede ser el principio de una enfermedad depresiva? Exacto. Justamente las enfermedades depresivas en sus primeras manifestaciones es una alteración del sueño. Muchas veces el insomnio pertinaz, que dura varios días, es el que precede a la aparición de los síntomas de tristeza, decaimiento, ideas depresivas y otros que caracterizan a la depresión. En otros casos, al revés, lo que sucede es que durante el día hay como un estado de somnolencia muy intenso, a veces en la tarde, que también es propio de los estados depresivos, y en la noche hay insomnio. ¿Alguno de ustedes tuvo angustia? Se acercaba a la hora de dormir y sabían que no iban a dormir, entonces empezaba esa angustia y decía, ¿para qué? ¿Para qué voy a meterme a la cama si no voy a poder dormir? ¿Les pasó? Sí. Sí. Es como lo Es habitual eso. Es lo que sentía todas las noches, pues. Una angustia además concentrada físicamente en un lugar, así, concentrada en en tu la guarda, estómago. claro. ¿Sí? ¿A ti te dolía la cabeza, Gladys, o algo así? Yo sufría de jaqueca. De jaqueca. ¿Y Carmen, tú también? Claro, y a uno en el fondo le da como rabia que los demás duerman también. Claro, tú mirabas a tus hijas y todas roncaban así, y tú decías... No, bueno, no con ellas porque son mis hijas, pero en general los familiares de uno que yo sabía que dormían, si a mí se me ocurría, por ejemplo, llamar por teléfono a alguien, supongamos, 11:30 de la noche en que yo estaba... Pero así, como dice uno, con las pepas abiertas. Empezando a organizar lo que iba a hacer para adelante y estaban todos durmiendo. ¿Es común la angustia, doctor? Sí, es uno de los fenómenos más frecuentes de observar. La verdad es que el sueño, en vez de ser en estos casos una situación placentera, como por ejemplo lo describen todos los adolescentes o los que tienen la suerte de dormir bien, que lo desean con mucho ansia llegar a la noche y dormir y pasar a lo mejor 10 horas un fin de semana durmiendo, para el paciente insomne, el insomnio, justamente la situación nocturna, es una tortura, y eso lo saben de antemano, y se produce por lo tanto una preparación, una antelación ante esa situación. Saben que van a tener angustia, que les va a costar conciliar el sueño, que van a estar inquietos, que van a despertar muchas veces, y esa sola situación ya dificulta el conciliar el sueño, o sea que se trata un poco como de la profecía autocumplida, todas las noches se cumple el que no se durmió porque se suponía que no iban a dormir. ¿Cómo lograron superar el insomnio nuestros invitados? Lo vamos a saber en la tercera parte de nuestro programa. Vamos a conocer también las etapas del sueño en cuanto a edad, porque me imagino que una guagua debe necesitar una cierta, o debe dormir una cantidad de horas que no es la misma que un adolescente y que una persona de 70 o 65 años. Así es. La verdad es que hay que diferenciar en el sueño lo que corresponde a lo normal de lo que son las alteraciones. Lo que sus invitados han presentado hoy día son alteraciones del sueño. Sin embargo, hay que diferenciarlas de un sueño fisiológico en diversas etapas de la vida. Una guagua de un mes de edad va a necesitar aproximadamente el 90% del tiempo durmiendo. Sí, se llevan durmiendo. Un adulto de 30 años va a requerir aproximadamente un 25% de su tiempo diario. ¿Eso significa dormir cuánto, doctor? Puede ser entre 7 y 8 horas. Ya, perfecto. Y un adulto mayor de 70 años va a requerir del orden del 15 a máximo el 20%. Entonces, naturalmente, una persona de 70 años que duerme 5 horas puede que esté en el rango normal, pero a lo mejor lo identifica como un dormir corto. Hay muchas mamás que dicen,
tengo unos adolescentes en mi casa y anda todo el día durmiendo y se queda dormido en todas partes, duerme como un liro. ¿Cuánto necesita dormir un adolescente? Bueno, la adolescencia, que es un periodo en el cual los pobres adolescentes están bombardeados por una cantidad de hormonas que los descompensan completamente, en general presentan hipersomnia, duermen a veces 12 horas y muchas veces si duermen menos de 7 horas presentan una cantidad de molestia. Lo habitual es que sea más, pero un grupo pequeño de adolescentes ya presenta en la edad de la adolescencia los primeros síntomas de insomnio que van a llevar de ahí en adelante toda su vida. Gracias, doctor. Hagamos una pequeña pausa, ¿le parece? Y vamos a saber cómo se puede superar el insomnio, primero conociendo las historias de nuestros invitados, y eso quizás le va a servir a usted. Ya volvemos. Definitivamente el programa de hoy no es para quedarse dormido, ¿no es cierto? Estamos hablando del insomnio. Gladys, ¿cuál es el tratamiento que sigues para superar el insomnio? ¿Y qué te llevó a seguir ese tratamiento? Bueno, yo empecé el tratamiento hace un año, justamente en octubre del año pasado. Tuve una crisis debido al mismo insomnio. ¿En qué consiste esa crisis, Gladys? Yo, una mañana me desperté, me levanté, tomé desayuno y lo vomité. Y así sucesivamente todo lo que ingerí ese día no lo pude sostener. Pero yo pensé que era mi estómago que estaba delicado y seguía al otro día igual, y así pasó una semana. ¿Tú llegaste, Gladys, perdón, antes que sigas, llegaste en un minuto terminado a no dormir nada? Sí. ¿Nada? ¿Cuántos días? Sin dormir pasé, eso gatilló el asunto de los vómitos, 4 días y 4 noches completas. 4 días. Sin dormir ninguna hora. Cuéntame, entonces, eso y de ahí seguí vomitando y fui a ver un gastroenterólogo. ¿Ya? Y lógicamente me hicieron sacarme X cantidad de exámenes. Y el gastroenterólogo me mandó al psiquiatra, eso que me molestó muchísimo. ¿Sí? Claro. ¿Qué? Bueno, porque me encontraba un ser humano totalmente normal. Para mí era casi una ofensa. Entonces yo fui a otro gastroenterólogo. ¿Ya? Otra eminencia, un mejor gastroenterólogo. Yeah. Y me hizo sacarme de nuevo los mismos exámenes. Yeah. Y me dijo lo mismo, que tenía que ir a un psiquiatra. Insistió en eso. Y ¿Te convenciste? No, me costó mucho. La verdad es que me hicieron lesa porque yo estaba muy mal, ya que completé 30 días vomitando día y noche. Imagínate. Y entonces perdí 15 kilos, estaba totalmente deshidratada y ya se veía la posibilidad de internarme porque estaba muy mal. Yeah. Entonces vino una tía que trabajó 30 años en el psiquiátrico y conversó conmigo. Me dijo que el psiquiatra no se veía cuando uno estaba loco, ni mucho menos, sino que por diferentes cosas. Exacto. Me dijo que íbamos a ir a ver un neurólogo para que no me sintiera mal. Yeah. Pero no era neurólogo, sino que era psiquiatra, pero eso lo descubrí cuando ya estaba allá. Él entonces empezó a conversar conmigo y yo me di cuenta que necesitaba ayuda. En ese momento realmente siempre lo voy a recordar. Se llama Luis Suárez, un excelente psiquiatra, muy cariñoso y me hizo sentir mejor, ya que yo me sentía con muy baja estima, o no sé si empecé a sentirse muy mal. Él me ayudó bastante. Pero te ayudó a entender lo que te pasaba también, exactamente. ¿no? Me ayudó a entender que yo estaba enferma, cosa que yo no quería reconocer, porque siempre me consideré muy valiente, que yo podía superar todo. Entonces él me ayudó a ver que necesitaba ayuda uno a veces. Y luego pasé en las manos de un neurólogo que me está viendo ahora. Y bueno. ¿Cuál fue el tratamiento que te dio el psiquiatra? Bueno, en ese tiempo fueron mucha cantidad de medicina antidepresivos, ya que yo estaba en una depresión 0, estaba muy mal. Que le llaman depresión suicida, ya que uno de repente no tiene ganas de vivir, no quiere nada. O sea, pierde todo el sentido de la vida, todas las cosas. Y bueno, él me explicaba que esta situación se daba por el hecho de que yo nunca había podido aceptar la muerte de mi madre. O sea, no la muerte, sino cómo murió, la forma en que la vi morir, desaparecer ante mis ojos sin yo poder hacer ninguna cosa. Entonces él me explicaba que de ahí venía el problema, radicado. Y como yo esperé 5 años para recién ir a ver a un especialista, había pasado demasiado tiempo. Claro. Y ahora estoy viendo un neurólogo que me bajó la medicina, ya que era muy, muy fuerte. Me dieron streptilina, y eso cambió hasta mi físico, porque yo engordé, era una persona muy delgada. Y bueno, cambió hartas cosas. ¿Estás bien? ¿Estás contenta? Bueno, ¿Estás más tranquila? Yo no he superado el insomnio. ¿No lo has superado? No,
yo no lo he superado porque han probado todo tipo de medicinas conmigo, pero no ha funcionado nada. Incluso me han hecho más daño que bien la medicina para dormir. A ver, ¿cómo es eso, doctor, el caso de Gladys que no puede superar el insomnio? ¿Es decir, que el insomnio no tiene cura? No, el insomnio por supuesto tiene tratamiento. Lo que pasa es que es fácil ingresar en el problema del insomnio y es difícil posteriormente tratarlo, sobre todo cuando ha habido largos periodos de ingesta de medicamentos, largos periodos de ingesta de medicamentos para dormir, por ejemplo, en dosis altas, generando ciertas adicciones y posteriormente todos los efectos del resto de los medicamentos que ha tenido. Así que eso es lo que dificulta a veces el tratamiento. Pero el insomnio evidentemente que es una enfermedad que obedece a varias causas distintas y deben ser tratadas en una forma adecuada. Ahora también debe ser tratado lo que corresponde a ciertos hábitos fisiológicos para dormir, lo que se ha denominado la higiene del sueño, porque del mismo modo como existe una higiene bucal o una higiene de nuestro organismo, nosotros no prestamos la suficiente atención a una cantidad de factores que son sumamente importantes para conciliar y mantener un buen sueño. Por ejemplo, el uso del alcohol es uno de los elementos que perturba severamente el sueño. Muchas personas creen de que justamente induce adecuadamente el sueño, o las comidas abundantes nocturnas, o un trabajo excesivo hasta altas horas de la noche. ¿El cigarrillo también? El cigarrillo, por supuesto, el cigarrillo es una sustancia estimulante que perturba severamente el sueño. Por lo tanto, al final uno ve de que el sueño es un mecanismo muy frágil que puede ser la expresión de múltiples perturbaciones de la persona, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, que ciertos fármacos, ciertas sustancias, alcohol, nicotina o comida producen alteraciones de este modo. ¿Va a poder en algún minuto Gladys lograr vencer el insomnio? Claro, Gladys lo va a poder vencer, pero nunca más en su vida va a poder dormir como guagua. Sí, y eso es lo que muchos de los pacientes desean. Desean un milagro, desean dormir como dormían a los 8 o a los 10 años de edad. Como duermen los adolescentes. ¿Eso es así en cualquier caso? ¿O en un caso, cualquier persona que ha padecido insomnio no va a poder volver nunca a dormir como guagua? No, lo que depende del tipo de insomnio. El que ella se está refiriendo, que es un insomnio que ya tiene tantas complicaciones, medicamentos y otras cosas, lo que va a suceder es que no va a poder dormir nunca 8 horas o 9 horas. Pero sí, de corrido, pero sí lo más probable es que va a volver a recuperar un sueño que va a ser reparador y suficiente, tal vez un poco más corto, 6 horas, 7 horas. En tu caso, Leopoldo, ¿por qué la pregunta? Porque o sea, mi sueño, como mi gran esperanza es poder volver a dormir como... O sea, yo a pesar de que como me he recuperado bastante el insomnio, mi esperanza es poder tener esa sensación de niño que uno cerraba los ojos, despertaba como que no hubiese pasado nada. Dormir con esa profundidad, que uno era un abrir y cerrar de ojos. ¿Tú estás en tratamiento, Leopoldo? No, ya no. Yo estuve en un tratamiento... El que tú nos contabas hace... Sí, claro, un tratamiento psicológico y lo fui superando. O sea, el insomnio, como era una manifestación de otros problemas, lo fui superando en la medida que fui adquiriendo autoestima, que fui perdiendo esa capacidad culposa que tenía, todo eso. ¿Podrá entonces volver a dormir así como tranquilito? Tranquilo sí, pero la expectativa que Leopoldo tiene es justamente el mayor desafío que se pone a los médicos y justamente allí es donde radica el problema. Probablemente ni aún los que tenemos un sueño relativamente normal no dormimos como a los 8 años de edad. Ya se produjeron cambios y se van a seguir produciendo cambios. Además, se ha producido la situación laboral que nos ha ido cambiando a todos en la vida, tensiones, el vivir en la ciudad, desplazarse, ruido. Bueno, ha habido cambios y esos cambios son muchas veces irreversibles. Entonces, para dormir de ese modo, lo más probable es que tendría que volver a una vida, por ejemplo, de campo y de trabajar en un modo de vida que esté más condicionado a ritmos de luz y de oscuridad, y ahí tal vez va a dormir así, pero establecido dentro de una ciudad y con las presiones que esto significa, desarrollando una profesión exigente como la suya, bueno, naturalmente yo creo que es pedir demasiado tener un sueño como las mismas características que le da a los 8 años. Si quiere un poco menos, y si se conforma con menos, seguramente lo van a poder ayudar.
¿Ves tú? Quizás eso de querer tanto volver a dormir tranquilo te hace o te dificulta más el lograrlo. Carmen, en tu caso hubo una cura de sueño. Sí, yo trabajaba en un hospital. ¿Ya? Entonces, en el departamento de psiquiatría del hospital, Sí. empezó un médico a hacer unas terapias para dejar de fumar. ¿Ya? Yo fui a Donde verlo tú a él. dijiste, tengo que estar, ¿no? Yo fui a verlo a él para dejar de fumar. Ya. Y después de 2 o 3 conversaciones, él un día habló con uno de los médicos que trabajaban en mi servicio y también me llevaron a una clínica. A mí en principio no me dijeron a qué era y estuve en una cura de sueño. ¿En qué consistió esa cura de sueño? Estuve 11 días hospitalizada y yo realmente después de eso, para empezar, asumí que lo que yo tenía era insomnio. Yo nunca había asumido que tenía insomnio, nunca se lo había dicho a nadie tampoco. Y después que salí de esto, yo me convertí en otra persona. También contribuyó a que mis hijos ya están más grandes, ahora son personas adultas. Y yo quisiera decirle a Leopoldo y a Gladys que la realidad es que no sé si uno pueda dormir como a los 8 años, pero cuando logra superar uno las trancas, se podría decir, o la cantidad de problemas que uno tiene, yo no sé si dormiré como de 8 años, pero sí duermo como de 15. Qué bueno escuchar eso, Carmen. Sí, la realidad es que mi vida ha cambiado. Yo trabajo en otra cosa, me gusta lo que hago, tengo buenas relaciones interpersonales, yo rehecho mi vida de pareja, tengo buenas relaciones con mis hijos, tengo un genio irascible, pero eso parece que es característico de mí. Pero la realidad es que yo me acuesto y me duermo. Qué rico escuchar eso después de una persona que ha tenido insomnio. Insomnio espantoso. Doctor, yo creo que hay mucha gente en la casa que debe estarse preguntando, ellos tuvieron acceso a un tratamiento, yo estoy tomando mi pastillita para dormir y resulta que despierto igual y ya me estoy tomando 1,5 y quizás, señora, usted esté en 2 y ya no le están haciendo efecto. La automedicamentación es horrorosa, ¿o no, doctor? Sí, bueno, eso es una costumbre chilena que afortunadamente termina taxativamente el próximo año, por cuanto la nueva ley de psicofármacos indica que todos los medicamentos hipnóticos y tranquilizantes van a tener que ser expendidos con receta médica. Evidentemente que la automedicación es muy grave por cuanto no se utilizan los fármacos adecuados ni las dosis adecuadas y se tiene una tendencia generalizada a ir aumentando las dosis hasta llegar a dosis tóxicas, de tal modo que no se logra finalmente ningún efecto benéfico. Además hay algo que es muy interesante y es que los medicamentos hipnóticos en dosis altas, tóxicas, no producen sueño, sino que tienen un efecto perturbador del sueño y alteran justamente provocando solamente un sueño breve y posteriormente un insomnio pertinaz. Así que evidentemente esto es uno de los problemas graves que nosotros debemos tratar y debemos sensibilizar a todas las personas que tienen este problema para que acudan a los centros y a los lugares adecuados para su diagnóstico primero adecuado y posteriormente para un tratamiento que logre dar algún resultado positivo como el que me ha tocado aquí escuchar en algunos casos. Doctor, para ir terminando, ¿qué receta, por decir así, se le podría dar a la gente que está en su casa y que quiere, ¿no es cierto?, dormir mejor y no llegar al medicamento? Bueno, antes que nada, y es muy importante, la mayoría de las personas consultan a sus médicos. Los problemas de sueño en Chile, desde el punto de vista médico, es una área que se está abordando ahora. Hay cada vez mayor conciencia y en ese mismo sentido nosotros hemos publicado justamente un librito que es un manual que está orientado a los médicos y a los pacientes, que da indicaciones generales sobre las alteraciones del sueño y los diagnósticos de esto. O sea, a nosotros nos parece que era una cosa absolutamente fundamental, primero, generar un conocimiento masivo al respecto. Ahora hay que diferenciar entre las personas que tienen algún trastorno del sueño que no es crónico, sino que es solamente pasajero. Naturalmente hay las cosas de la higiene del sueño.
generar que el dormitorio sea exclusivamente el lugar donde se duerme y donde se tiene una vida amorosa, pero no el lugar donde se tienen las discusiones ni donde se ve televisión. La gran costumbre generalizada de tener el televisor dentro de la pieza significa a la larga que se produce un fenómeno que se llama reverberación, en el cual una vez apagado el televisor, las imágenes que se han visto continúan circulando dentro de la cabeza y producen gran perturbación. Por lo tanto, eso es una cosa importante. Luego, tratar de tener una vida en la cual se corte en una forma radical con el trabajo a lo menos 3 o 4 horas antes de la hora en que se va a dormir. Qué difícil, doctor. Es difícil, ¿eh? Pero tenemos que lograrlo. Pero tenemos que lograrlo. Y eso implica, a su vez, tal vez, el que va a tener que desarrollarse algunas actividades recreativas que sean agradables y que se realicen en la noche. Luego, darse cuenta de que cada persona es como un motor que tiene solamente una capacidad determinada. Uno no puede manejar un auto a 150 kilómetros por hora durante 20 horas al día. Si eso sucede, sube el marcador de temperatura y pasa lo que sucedía con Carmen, el que simplemente el marcador de temperatura no lo percibía y no lo quería percibir, pero su organismo finalmente dijo no da más, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que saber de que nuestra capacidad es limitada y que podemos trabajar en lo que es correspondiente a nuestra capacidad y que tenemos que tener una capacidad de recreación también adecuada. Y por último, las personas que tienen algún trastorno del sueño no deben ingerir bebidas alcohólicas a lo menos 4 horas antes de acostarse. Perfecto. Esas perturban bastante el sueño. Ya lo sabe, entonces a cuidarse, a seguir las instrucciones que nos da el doctor. Yo le quisiera agradecer a nuestros invitados por haber compartido sus historias con nosotros. Espero sinceramente, Gladys, que en algún minuto puedas compartir otra oportunidad y contarnos que estás mucho mejor, que has recuperado el sueño, quizás como dice el doctor, no de 8 horas, pero que llegues a dormir y a dormir tranquila. Y ojalá usted en su casa, después de este programa, pueda el día de mañana comentar: anoche dormí como un lirón. Que yo creo que es todo lo que queremos en este país, ¿no es cierto? Dormir tranquilo. Y para dormir tranquilo quizás basta con que deje el trabajo en la oficina, no se lo lleve para la casa. Comparta con la familia. Ojalá que nuestro programa le haya servido. Va a salir en pantalla el teléfono de la Clínica del Sueño. Ese teléfono usted puede pedir información, ¿no es cierto? Ahí va a recibir ayuda y le pueden aclarar un montón de dudas que usted tenga. Un millón de gracias por haber estado en la sintonía de Televisión Nacional. Gracias a nuestros invitados, gracias doctor, por todas sus aclaraciones. Un besito grande, los quiero mucho y ojalá duerman bien hoy día. Gracias a ustedes también. Nunca nadie te escuchó. Deja las palabras liberar tu corazón. Dime lo que piensas, cuéntame tu historia. Que en la vida cuenta lo que puede